Capítulo 151. Finalmente a salvo. Daphne lo escuchó todo. Cómo Axel se liberó, cómo derrotó a los cabrones y luego cómo los torturó e interrogó hasta que murieron. La cantidad de información nueva que recibió la hizo girar la cabeza. ¿Era Axel un atlántico? ¿Y había una organización loca intentando destruir el mundo? Estaba tan abrumada por lo que escuchó y frustrada porque los bastardos murieron demasiado rápido. Torturaron a Axel y luego amenazaron con hacerle daño para hacerlo colapsar. La muerte era un castigo demasiado fácil para ellos. Pero todo esto era de importancia secundaria. Lo más importante era el hecho de que Axel estaba bien por ahora. Sobrevivió. Escuchó a Axel suspirar. Vida pacífica, había un poco de melancolía en su voz. Daphne podía sentir empatía. Axel y la paz nunca han ido de la mano. Toma el teléfono ya, maldita sea. Ella murmuró. Ella quería hablar con él. Quería confirmar si él estaba bien. Quería que él supiera que ella era ella misma otra vez, la Daphne que él había creado. Quería disculparse por olvidarlo. Pero sobre todo quería abrazarlo fuerte. Parece que Axel escuchó su petición, porque se escuchó un sonido de movimiento al otro lado, seguido de una fuerte inspiración. Mierda. Esta vez escuchó su voz mucho más clara. Los latidos del corazón de Daphne se aceleraron, sintiendo anticipación y nerviosismo. ¿Qué debería decir ella? Había tanto que decir. Hola. Daphne se quedó sin aliento. Soy yo. Quería explicarlo más claramente, pero su mente ya no funcionaba correctamente. Su presencia siempre tiene ese efecto en ella. No hubo respuesta del otro lado. Deberías haber torturado más a esos bastardos, espetó. De alguna manera, Axel todavía lo entendía. ¿Tú, los recuperaste? Preguntó, haciéndola sonreír. ¿Sí? Respiró, sintiendo que le dolía la nariz. Te extrañé mucho. Ella realmente lo extrañaba. Demasiado. Cada minuto, cada segundo, había extrañado esos recuerdos. Estaba en un estado de euforia ahora que finalmente los había recuperado. Y, de alguna manera, también podía sentir la felicidad que venía del otro lado. Pero primero lo primero. Vas a estar bien. ¿Qué tan mal estás herido? ¿Cómo sucedió? ¿Dónde estás exactamente? Necesitaré conseguirte ayuda. Una suave risa se escapó de sus labios. Axel no lo podía creer. ¿Está sucediendo realmente? Pero definitivamente era ella. Yo. Podría bailar ahora mismo. También te extrañé, mi mejor amigo. Bienvenido de nuevo. Por la forma en que él esquivó sus preguntas, Daphne supo que su condición no era buena en ese momento. Daphne ya no pudo contenerlo. Cerró los ojos y dejó caer las lágrimas. Maldito idiota. Vuelve rápido. Necesito abrazarte, maldita sea. Axel se rió más. ¿De qué carajo te ríes? Ah, nada. Es solo que, no me di cuenta de cuánto extrañaba esto. Axel se sentía bastante alegre, su tristeza anterior ya había desaparecido. Así es, ¿y qué pasa si hay peligro en el mundo? Tenía cosas por las que valía la pena luchar, aunque en ese momento detectó fluctuaciones en el espacio que le hicieron detenerse. La felicidad desapareció de los ojos de Axel. ¿En serio? ¿Más? ¿La organización ya había enviado refuerzos? Había un límite en cuanto a lo que Axel podía soportar. Y por ahora, esto ya estaba muy lejos. Realmente, desesperada y urgentemente necesitaba un descanso. Quizás también algo de atención médica. Maldita sea. Lo que pasó. Escucha, hablaremos más tarde. Necesito escapar de aquí, dijo con su voz más tranquila antes de colgar. Muy rápidamente, se abrió un portal en el espacio, lo que provocó que la expresión de Axel se volviera sombría. Este portal era bastante similar a los que utilizaba la organización. Axel intentó moverse, pero no pudo. Sin magia, la opción de activar la invisibilidad desapareció. Escapar iba a ser aún más difícil. Sin otra opción, Axel simplemente acabó con su presencia y esperó, recogiendo el agua con lo último de su fuerza mental. Tan pronto como el portal se abrió por completo, figuras entraron corriendo con varitas en la mano. Lo primero que Martina sintió al entrar a la habitación fue sangre. Un fuerte olor metálico flotaba en el aire y el suelo que pisó estaba húmedo y rojo. ¿Dónde está? Exclamó Bellatrix. Despeja la niebla. Parecía bastante asustada. ¿Y por qué no iba a hacerlo, cuando hay tanta sangre tirada en el suelo? La niebla lo cubría todo y aún no se oía ningún sonido de enfrentamiento enemigo. Y lo peculiar era que desaparecía incluso después de uno o más hechizos. No es bueno. Martina hizo una mueca. Esta situación no era nada favorable.
Estaban planeando tomar a los enemigos por sorpresa, pero como no obtuvieron ninguna imagen debido a la niebla, su elemento sorpresa desapareció. Con la condición de Axel combinada con la agresividad de los atlantes, Martina temía lo peor. Todos empezaron a concentrarse en limpiar la niebla primero. Cuando la visibilidad aumentó, siguieron el rastro de sangre y finalmente llegaron a la fuente. Martina sintió arcadas y casi vomitó allí mismo. ¡Santa mierda! Por Merlín. ¿Qué diablos? Las reacciones de los demás no fueron mucho mejores. Había 2 cadáveres tirados en el suelo. Pero lo que puso la piel de gallina a todos fue la condición en la que se encontraban. El que llevaba una armadura pesada sangraba por todos los orificios y cada parte de su carne expuesta parecía haber sido puesta al revés. El otro estaba aún peor, le habían desaparecido ambas manos y la piel tenía numerosas lesiones sanguinolentas en todo el cuerpo, como si hubiera sido desgarrada por miles de pequeñas cuchillas. De una sacudida, Martina se dio cuenta de que se trataba de los 2 cuerpos que pertenecían a los mismos hombres que secuestraron a Axel. Apenas eran reconocibles debido a su equipamiento. Él en realidad, Martina jadeó. ¿Significa esto que todavía está vivo? Akiko sonrió sombríamente, mirando los cuerpos. No sabía qué la hacía más feliz. El hecho de que esto fuera una clara señal de que Axel estaba bien, o el hecho de que sus enemigos habían tenido una muerte terrible. Por eso lo admiro tanto, pensó. Incluso ella no tenía idea de cómo logró hacerlo. Pero con Axel, tienes que dejar de intentar resolver las cosas y aceptarlas como un hecho. Le da mucha tranquilidad compartir el mismo enemigo que él. Mientras tanto, los demás todavía estaban desconcertados al ver los cuerpos tirados en el suelo. Pero quien recibió el shock más fuerte no fue otro que Gorski. ¿Cómo es esto posible? Las figuras de nivel ejecutivo para quienes habían reunido a todo el equipo de los mejores magos se hicieron preparativos minuciosos. Estaban tirados muertos en el suelo. Jacob Gorski simplemente no podía entender cómo era posible eso. Ya había identificado quiénes eran. Terón y Nerio. ¿Quién hizo esto? ¿Cómo lograron perforar las defensas de Terón? ¿Cómo lograron vencer al rápido y agudo Nerio? En ese momento, la niebla finalmente comenzó a disminuir, y la mirada de todos se dirigió a la tenue silueta de la única otra persona en la habitación, aparentemente sentada en la silla tranquilamente. Axel se agarró la frente, sintiendo que le venía un dolor de cabeza. Se alegró de ver a Akiko y Martina. ¿Pero el ministro de magia? ¿Cómo diablos está ella aquí? Y parece que también trajo consigo un montón de refuerzos. Y carajo, ¿qué hace Gorski aquí? Había estado intentando localizar al hombre durante todo el año. Solo porque no pudo obtener la información de Gorski tuvo que atraer la atención de la organización. ¿Y aparece ahora? Después de haber pasado por tantos problemas. Si no fuera por esas 2 chicas, no pensaría que estaba fuera de peligro todavía. Lentamente dejó ir la niebla, revelándose. De inmediato, todos los aurores apuntaron inconscientemente sus varitas hacia Axel. Fue debido a la pura intimidación que estaba emitiendo. Esta persona probablemente fue la que le hizo eso a 2 cuerpos que yacían allí. Axel sonrió amargamente. Ah, ¿me creerán si digo que no los maté? Axel. En un instante, Martina y Akiko corrieron al lado de Axel. Martina se arrodilló a su lado y le tomó la mano. Me asustaste muchísimo. Axel le sonrió. Ah, lo siento. Las cosas se salieron de control, dijo, mostrándole su muñón. Martina sacudió la cabeza y las lágrimas amenazaban con caer de sus ojos. No es divertido. Dijo, finalmente abrazándolo. Miró a Kiko. Lo siento, no pude mantenerlos con vida, dijo, señalando los 2 cuerpos. Akiko negó con la cabeza y también se arrodilló. Tu seguridad es más importante, dijo, sorprendida de que realmente lo dijera en serio. Axel miró hacia todo el grupo de extraños. ¿Voy a estar a salvo? Preguntó. Martina y Akiko asintieron. No te preocupes por ellos. No te preocupes por nada. Está bien, susurró. Dile a Daphne, que estoy a salvo y. Axel no pudo terminar lo que estaba a punto de decir. Simplemente hizo una pausa, con los ojos mirando fijamente al vacío. Martina frunció el ceño. ¿Y qué? ¿Axel? Axel. Ella lo llamó, sacudiéndolo un poco, pero no hubo respuesta. Los médicos, que finalmente ya habían llegado, comprobaron rápidamente su estado. Las funciones corporales son lentas. Múltiples lesiones, y marcas desconocidas. Las venas son de color púrpura azulado. Podría estar envenenado. Los ojos de Gorski se abrieron al oír hablar de las venas de color púrpura azulado. No, murmuró, caminando hacia Axel.
Gorsky conoció la naturaleza retorcida de Terón y el horror al que llama su mascota. No podría haberlo hecho, ¿verdad? Axel es un niño. No hay forma de que lo uses, ¿verdad? Lástima que sus temores resultaron ser ciertos. El cuerpo de Axel tenía marcas claras características de una mordedura de Tormentacle. De hecho, había más de uno. Eran demasiados. ¿El mar de Poseidón, qué han hecho? Susurró horrorizado. ¿Qué es? Preguntó Bellatrix, sintiéndose aprensiva. Nunca antes había visto a Gorsky reaccionar con tanta fuerza. La painífera. Algo mucho peor que la maldición Cruciatus. Solo una picadura puede causar muerte y locura debido a la gran cantidad de dolor que causa. Es la tortura más cruel que uno puede infligir a alguien. Gorsky tenía una expresión absurda al decir esto. ¿What? Parecía que Bellatrix había sido torturada. Esos bastardos, se levantaron ondas mágicas alrededor de ella. ¿Qué hacemos ahora? Martina también estaba entrando en pánico. Sacó las lágrimas de Fénix de su bolsa. ¿Esto ayudará con el veneno? Preguntó. Espera, déjame diagnosticar su condición adecuadamente. Ya deben haberle administrado el antídoto, dijo Gorsky, sacando apresuradamente un equipo atlante. ¿Cómo puedes decir eso con certeza? Preguntó Bellatrix, todavía preocupada por Axel. Gorsky enarcó las cejas. Oh, créeme, lo sé. En ese momento, escucharon un grito ensordecedor, lo que hizo que todos miraran rápidamente la fuente. Fue entonces cuando encontraron a Ninfadora Tonks, quien era una de las aurores que aseguraban el perímetro, tirada en el suelo, retorciéndose, en agonía. ¿Había una criatura parecida a una medusa cerca de ella? Capítulo 152. Axel se flexiona inconscientemente. En ese momento, escucharon un grito ensordecedor, lo que hizo que todos miraran rápidamente la fuente. Fue entonces cuando encontraron a Ninfadora Tonks, quien era una de las aurores que aseguraban el perímetro, tirada en el suelo, retorciéndose de agonía. Ninfadora. Bellatrix rápidamente corrió hacia su lado. ¿Qué pasó? Pero Tonks no estaba en condiciones de hablar nada. Tenía la boca abierta en un grito silencioso y la sangre había comenzado a salir de sus ojos y nariz. Es la painífera. Todos. Aléjate de ella. Gritó Gorsky. Rápidamente fue hacia el cadáver de Terón y sacó el antídoto de su bolsillo espacial. Avada Kedavra. Mató a la criatura parecida a una medusa que yacía no muy lejos de Tonks antes de acercarse a ella. Sujétala. Necesito administrarle el antídoto. Bellatrix hizo lo que le dijo, tratando de evitar que Tonks se revolviera. Todo estará bien. ¿Me oyes? Todo estará bien. Gorsky rápidamente inyectó el antídoto y solo entonces Ninfadora recuperó la capacidad de respirar nuevamente. Mátame, por favor, mátame. Suplicó, todavía sintiendo el dolor. Pasaron unos minutos hasta que las secuelas desaparecieron por completo y poco después se quedó dormida. Al mirarla, a todos se les puso la piel de gallina y ahora comenzaron a comprender de alguna manera cuán intenso era el dolor. Es por eso que estaba seguro de que a Axel ya le habían dado el antídoto, dijo Gorsky en silencio. ¿Hicieron esto a Axel? Preguntó Martina horrorizada. Ahora entendía por qué Gorsky se conmovió cuando vio las huellas de Axel. Gorsky asintió con gravedad. Lo que viste fue el resultado de una sola picadura. Axel tiene varias, docenas. No sé cómo sigue vivo, incluso con el antídoto. Todos respiran una bocanada de aire frío. Simplemente qué clase de monstruos enfermos eran estos tipos para hacerle eso a alguien. Para un niño nada menos. Comprueba rápidamente su estado. Dijo Bellatrix. Gorsky ató el equipo de diagnóstico al brazo de Axel. Muy pronto, la condición de su cuerpo se mostró en detalle en el monitor. Pero los resultados, Gorsky quedó tan sorprendido que empezó a dudar de sus conocimientos y de la máquina. No podía entender lo que estaba pasando en este momento. Esto no puede ser posible, murmuró. ¿Qué significa eso? Preguntó Bellatrix. No hay rastros del antídoto en su cuerpo y el veneno painífera todavía está presente en su torrente sanguíneo. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Preguntó Martina. Si ese fuera el caso, eso significa que Axel estaba hablando con todos mientras tenía ese veneno en su cuerpo. Exactamente mi pensamiento. Pero escuche más, el veneno, ni siquiera es la causa de su colapso, dijo Gorsky, rascándose la cabeza llena de pelo blanco. ¿Qué estaba pasando aquí? Su principal confusión. ¿Por qué diablos Axel seguía vivo y cuerdo en este momento? Pudo permanecer no solo cuerdo, sino también bastante relajado mientras el veneno aún corría por su cuerpo.
Es tan absurdo como que el Cruciatus no tenga ningún efecto en una persona. Creo que hay algo mal en su cuerpo. Tal vez también mucho veneno ha tenido algún otro efecto secundario. Painífera es una criatura única. Su veneno por sí solo no mata a nadie. Es la cantidad impía de dolor lo que hace que las personas mueran para escapar del dolor o se vuelvan locas tratando de soportarlo. Y, sin embargo, Axel ahora parecía completamente tranquilo incluso cuando todavía quedaba mucho veneno en su sistema. Por eso se preguntó si algo andaba mal con el cuerpo de Axel, pero Bellatrix solo suspiró. No necesitas preocuparte por eso. Quiero decir, que él no reaccione al veneno. Es solo su tolerancia al dolor, ¿no? Dijo Akiko. A través de sus muchos combates, sabía de qué estaba hablando Bellatrix. Da mucho miedo cuando apuñalas a alguien, pero solo lo usan para fijar tu arma en su lugar sin inmutarse y dar un golpe fatal a cambio. Bellatrix asintió. ¿Haciendo caso omiso de Cruciatus? Sí, podía entender la confusión de Gorski. Ella se mostró igualmente incrédula cuando escuchó de Andrómeda que alguien podía hacer eso. Creó una barrera de privacidad alrededor de ellos cuatro. Axel, simplemente tiene una tolerancia anormal al dolor. Pudo tomar la maldición Cruciatus durante unos 10 minutos y salió perfectamente cuerdo. Incluso había chantajeado a Axel para que viera sus recuerdos del incidente y así descubrir cómo lo hizo. Y ahora ha tenido que pasar por una experiencia similar una vez más. Lo que es más frustrante es el hecho de que ella es la causa de este incidente. Si no se hubiera molestado en atraer a la organización en un intento de destruirlos, esos supervisores no habrían encontrado a Axel. Y todo esto fue después de que ella había prometido protegerlo en secreto de las sombras. Bueno, hasta aquí la protección. Axel tuvo que pasar por otra tortura de nivel inhumano apenas un año después de la anterior. Le hizo sentir lo incompetente que era en realidad. Solo tolerancia al dolor. Gorski sacudió la cabeza, incapaz de asimilar la información. Eso simplemente no es posible. Incluso si alguien pudiera hacer eso, sus nervios, Gorski hizo una pausa y abrió mucho los ojos. Sus nervios recibirían un daño severo, santo Poseidón, su primer año. Martina jadeó. Entonces, así fue como lo lastimaron, murmuró, con lágrimas en los ojos. Ella siempre se había preguntado qué pudo haberlo lastimado hasta el punto de que ni siquiera puede controlar su cuerpo adecuadamente. Pero Axel siempre había guardado silencio sobre el motivo. Fue porque había pasado por una tortura inhumana. ¿Quién le hizo eso? Preguntó Martina, con verdaderas ganas de matar a alguien por primera vez en su vida. Bellatrix tenía una sonrisa irónica en su rostro. Muerto. Realmente no necesita que tomemos venganza en su nombre, murmuró, mirando a los atlantes muy muertos que habían intentado ir contra él. Martina suspiró. Por supuesto. Estaban hablando de Axel. Por supuesto que no estaban vivos. Miró a Axel, quien todavía parecía duro con los ojos aún abiertos y una postura defensiva a pesar de que estaba completamente noqueado y se sentía extremadamente preocupado. Si el veneno no le hace nada, entonces ¿cuál es la causa de su inconsciencia? ¿Son las heridas? Gorski se quitó las gafas, como si no pudiera convencerse de los resultados que estaba viendo. Es agotamiento. Del tipo que teóricamente no es posible. ¿Qué significa eso? Preguntó Bellatrix. Gorski apretó los labios formando una línea. No sé qué, pero algo le ha hecho esforzarse demasiado de una manera que simplemente no es posible. Es como si hubiera corrido 1000 kilómetros cuando su límite son 50. Existe un límite en cuanto a la cantidad que nuestro cuerpo y nuestra mente pueden tomar antes de que se apaguen por sí solos. Pero este chico, hizo una pausa, mirando a Axel como si estuviera mirando a una criatura única. Ha cruzado ese límite varias veces. Se ha estado obligando a permanecer consciente todo este tiempo. Sus ojos todavía están abiertos porque, probablemente ni siquiera tiene la energía para cerrarlos. Ahora que el peligro ha pasado, todo su cuerpo está en lo que parece ser un modo de sueño. Ha reducido todas las funciones corporales para centrarse solo en la recuperación. Bellatrix sacudió la cabeza con dolor. ¿Qué pudo haber causado esto? Martina y Akiko tuvieron una idea. Cuando fueron atacados por Voldemort, Axel logró generar una increíble cantidad de magia para sobrevivir. No podían imaginar cómo pudo hacerlo y qué precio tuvo que pagar para hacerlo. Pero ni siquiera entonces pudo descansar. En esa condición, de alguna manera logró derrotar a los dos ejecutivos cuyos poderes estaban más allá de su comprensión. Tiene que haber un límite a la cantidad que puede tomar. Entonces, Gorski y Bellatrix no podían entenderlo, pero sí podían. Entonces, ¿qué hacemos ahora?
Gorsky meneó la cabeza. No está en peligro inmediato, lo cual es realmente absurdo. No sé cómo lo hizo, pero incluso ha restringido el flujo de sangre en su muñón para evitar el sangrado. Pero su brazo. ¿Qué pasa con su brazo? Preguntó Bellatrix. No se puede arreglar. Gorsky meneó la cabeza. Bueno, no puedo arreglarlo. En realidad, no era un sanador. Ese diagnóstico se debió más a la ayuda de la máquina que a su propia experiencia. Bellatrix se volvió hacia los médicos, quienes intercambiaron miradas. Sería un proceso complicado. No hay garantía de que pueda tener control total sobre su mano. Bellatrix apretó los dientes. No es suficiente. ¿Hay alguna otra manera? ¿Algún otro sanador? ¿Quién puede hacerlo mejor? Ministro, si me permite, intervino Gorsky. ¿Has pensado en lo que vas a hacer ahora con Axel? Bellatrix estaba desconcertada. ¿De qué estás hablando? Quiero decir, el Kraken ahora sabe de su existencia. Axel ya no está seguro en Hogwarts. Incluso tener aurores de alto nivel como guardias podría no garantizar su seguridad. ¿Tu punto es? Gorsky tenía razón en eso. Ni siquiera los aurores de alto nivel pueden proteger a Axel del Kraken. Pero ¿cómo se relaciona eso con volver a unir la mano de Axel? Creo que sería mejor informar a la familia real sobre este asunto ahora. Por supuesto, pueden arreglar su mano con sus procedimientos avanzados, sugirió. Bellatrix negó con la cabeza. De ninguna manera. No se puede confiar en ellos. Sin mencionar que no sabemos qué pasará con él una vez que sepan que tiene un derecho legítimo al trono. En realidad, se puede confiar en ellos. Después de todo, son su familia. Y no habría ningún conflicto con respecto al trono, ya que necesitan desesperadamente a alguien que pueda heredarlo. Estarían fuera de sí de alegría, respondió Gorsky. Bellatrix estaba sumida en sus pensamientos. En realidad, ella sabía que en el fondo contactar con Atlantis era su mejor opción. Pero también sabía que eso significaría que Axel tal vez nunca regresaría. Pero pensándolo bien, ¿qué derecho tenía ella a retenerlo de todos modos? Disculpa. Martina intervino en ese momento, llamando su atención. ¿Qué tal si dejamos que Axel decida lo que quiere hacer? Después de todo, debería ser su decisión, razonó. Sabía que Axel era bastante independiente. Le gustaría tomar su propia decisión. Gorsky asintió. Podemos darle el mejor tratamiento que podamos brindarle. Luego podrá tomar la decisión de ir a Atlantis para recibir tratamiento adicional o quedarse aquí. Martina suspiró, sintiendo una sensación de incongruencia. Axel, el chico que creía conocer muy bien, se convirtió de repente en el príncipe de la Atlántida. Podría dejar este lugar para establecerse allí y tomar el trono. La idea de que tal vez no asistiera el próximo año a Hogwarts la hacía sentir mal. Mientras tanto, Akiko ya había tomado su propia decisión, ya que se podía ver un atisbo de resolución en sus ojos. Axel y ella compartían el mismo enemigo. Ella haría todo lo que pudiera para ayudar. Bellatrix suspiró. Pase lo que pase ahora, está bastante claro que la vida de Axel ha cambiado irrevocablemente gracias a ella. En los últimos 2 años, sin su ayuda, de alguna manera había logrado curar su cuerpo lisiado y se había construido una buena vida en Hogwarts. Incluso había logrado hacer amigos en los que podía confiar, como estas 2 chicas, a pesar de las heridas emocionales que ella le había causado. Justo cuando las cosas volvían a ir bien para él, ella había vuelto a hacer de su vida un infierno. Ahora tiene a la organización persiguiéndolo, al igual que Tristán. Y él había perdido su mano y había sufrido terribles torturas debido a ella. Lo siento mucho, susurró ella, dando un paso adelante para tocar su mejilla, pero... Espinilla. Hojas de agua aparecieron en el aire, apuntando directamente hacia ella. Incluso estando inconsciente, esta mujer fue un gran no para Axel. Daphne esperaba y esperaba, pero Axel no regresó hasta pasadas horas. Ahora estaba preocupada otra vez. Sin embargo, ella sabía que no debía llamarlo ni enviarle mensajes. Casi lo metió en problemas la vez anterior. Lo último que quiere es que Axel intente escabullirse de algunos enemigos y que lo descubran gracias al timbre de notificación. Entonces ella esperaba. Finalmente, recibió una llamada. Aunque era de Martina. Hola. ¿Es Daphne Greendras? ¿Sí? Daphne, soy yo, Martina. Axel me pidió que te dijera que está bien. En realidad, el alivio invadió a Daphne mientras suspiraba profundamente. ¿Dónde está? ¿Puedo hablar con él? Él no puede hablar contigo ahora mismo, dijo Martina evasivamente. Daphne frunció el ceño. Solo entonces empezó a pensar más en la situación.
¿Por qué Axel no la llamó él mismo? ¿Y cómo es esto de Martina con Axel? ¿Dónde está? Capítulo 153. Ella finalmente lo sabe. Daphne esperaba y esperaba, pero Axel no regresó hasta pasadas horas. Ahora estaba preocupada otra vez. Sin embargo, ella sabía que no debía llamarlo ni enviarle mensajes. La vez anterior casi lo había metido en problemas. Lo último que quiere es que Axel intente escabullirse de algunos enemigos y que lo descubran gracias al timbre de notificación. Entonces ella esperaba. Finalmente, recibió una llamada. Aunque era de Martina. Hola. ¿Es Daphne Greendras? ¿Sí? Daphne, soy yo, Martina. Axel me pidió que te dijera que está bien. En realidad, el alivio invadió a Daphne mientras suspiraba profundamente. ¿Dónde está? ¿Puedo hablar con él? Él no puede hablar contigo ahora mismo, dijo Martina evasivamente. Daphne frunció el ceño. Solo entonces empezó a pensar más en la situación. ¿Por qué Axel no la llamó él mismo? ¿Y cómo es esto de Martina con Axel? ¿Dónde está? Ala del hospital. El lugar estaba lleno de actividad en este momento. Los mejores sanadores de todo el mundo se habían reunido bajo la convocatoria del ministro Black, solo para unir una sola mano. Oye tú. ¿Qué estás haciendo ahí? Ve a tu puesto. Bellatrix hablaba muy en serio en este momento. Ella había sido demasiado negligente con la seguridad de Axel antes, lo que lo llevó a pasar por todo eso. Por su culpa, nada menos. Así que de ahora en adelante, se aseguraría de que nada parecido volviera a suceder. Llame a más personal. Haga que patrullen los pasillos y terrenos, instruyó. ¿Y dónde carajo está Dumbledore? Ella exclamó con frustración. La escuela había sido atacada y el director seguía ausente. Ha habido una situación en los Estados Unidos y el director está actualmente indispuesto. No podemos contactarlo. Bellatrix maldijo en voz baja. Déjame hablar con la embajada. Al otro lado del ala del hospital, el área VIP había sido vacía excepto por una habitación para Axel, y se había dispuesto la mejor seguridad en toda el área, compuesta por los hombres más confiables de Bellatrix. Mientras se llevaba a cabo la operación de Axel, a algunas personas interesadas se les permitió esperar en el VIP. Entre ellos se encontraban Andrómeda y Ninfadora Tonks Black. Andrómeda había sido llamada tan pronto como Bellatrix regresó. Sabía más sobre a quién contactar para la operación de Axel y también estaba preocupada tanto por Axel como por Ninfadora. Mamá, entiendo por qué la tía Bella está preocupada por él, pero ¿y tú? Preguntó Ninfadora, quien recientemente había recuperado la conciencia. Estaba sentada en una silla de ruedas porque todavía no podía mantenerse en pie. Tonks pudo ver que su madre parecía realmente angustiada después de escuchar toda la situación. Podía entender que la tía Bellatrix estuviera preocupada ya que conocía a su padre, pero ¿por qué su madre parece tan angustiada? Andrómeda evadió la pregunta. Es complicado, dijo impotente. Ninfadora se encogió de hombros, bueno, no tenemos nada más que tiempo. Cuando lo vi por primera vez, era un niño pequeño y lo habían sometido a la peor tortura posible, dijo, recordando aquella época. Al ver que el niño era tan joven, le dolió el corazón, sabiendo ya que su mente probablemente estaba completamente destruida. Pero cuando despertó, estaba perfectamente bien. No solo eso, su madurez y su compostura, no se podía decir que era solo un niño de 11 años que acababa de pasar por una tortura inhumana. ¿Podrías por favor desatarme? Me lo había preguntado con tanta calma y cortesía, como si yo fuera la que necesitaba calmarse. Andrómeda negó con la cabeza. No podía dejarlo oír así sin más. De repente, tuve esperanza. Aquí estaba un niño que había logrado salir perfectamente cuerdo después de pasar por peores torturas que Ted. Ninfadora entendió el resto. Entonces lo usaste y es por eso que ahora te sientes culpable, ¿no es así? Andrómeda negó con la cabeza. Si tan solo fuera tan simple. Dijo con melancolía, secándose una pequeña lágrima del rabillo del ojo. Él iba a asistir a Hogwarts la próxima semana, así que le ofrecí llevarlo de compras. Una sonrisa apareció en su rostro, recordando la hora. Primero, le cortamos el pelo y le hicimos ropa. Y de repente, el niño se había transformado en un lindo y guapo principito. Me quedé realmente impactado. Pero no era eso. Era solo un niño pequeño y, sin embargo, tenía sus principios. Se negaba a aceptar cosas que fueran caras. No aceptaría caridad, había dicho. Prometió devolverlo todo, incluso cuando estaba listo para colmarlo de dinero. El arrepentimiento apareció en su rostro. Entonces, no pude evitar preguntar por qué se negaría.
Estaba claro que tenía poco o ningún dinero propio, y tampoco tenía padres. Realmente le vendría bien el dinero, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se negaría? ¿Puedes adivinar lo que me dijo en aquel entonces? Dijo Andrómeda, mirando a Ninfadora. ¿Qué dijo él? Preguntó Ninfadora con impaciencia, ya inmersa en la historia. Dijo, nada en este mundo viene gratis. Si alguien realmente te trata bien, eso solo significa que quiere algo de ti. Ninfadora jadeó y Andrómeda negó con la cabeza. Nunca en mi vida me había sentido tan culpable y profundamente avergonzada de mí misma. Y más que eso, tenía que preguntarme qué tipo de vida debía haber vivido este niño, para tener una perspectiva tan sombría de la vida. Después de pasar el día con él, ya había descartado la idea de intentar utilizarlo. Me había dado cuenta de algo más. ¿De qué te diste cuenta? Me di cuenta de que quería cambiar su perspectiva de la vida. Quería que supiera que hay mejores personas que lo ayudarían sin querer nada a cambio. Quería que supiera lo que se siente al tener una familia. Yo, quería adoptarlo. Ninfadora saltó sorprendida, pero luego gimió de dolor. ¿Qué diablos, mamá? No deberías lanzar bombas así sin previo aviso. Dijo, apretando los dientes mientras soportaba las secuelas de la painífera. Tonks quedó realmente sorprendida. ¿Podría haber tenido un hermano? Eso sí que es noticia. Por supuesto, todo fracasó porque ella ya sabía cómo la tía Bella lo arruinó. Pero aún así, ahora que se le ocurrió la idea, se negó a irse. ¿Cómo te sientes ahora? Preguntó Andrómeda, comprobando el estado de Ninfadora. Ninfadora se estremeció, aún sintiendo los temblores recorriendo su cuerpo. Siento, como si hubiera sido un tonto ingenuo todo este tiempo. Nunca pensé que podría ser tan doloroso. Andrómeda abrazó fuertemente a su hija. Te advertí sobre este trabajo, ¿no podrías haberte convertido simplemente en abogada? Ninfadora puso los ojos en blanco. Mamá. Ahora no. Andrómeda suspiró. Simplemente no puedo perderte a ti también. ¿Sabes lo asustada que estaba cuando escuché por lo que habías pasado? Ninfadora no tenía nada que decir al respecto. Ella solo miró hacia la puerta donde Axel estaba pasando por el procedimiento para arreglar su mano. ¿Sabes? Solía pensar que papá era débil. Especialmente cuando escuché que un niño sobrevivió 10 minutos completos de Cruciatus. Pero ahora. Ninfadora se dio cuenta de que la culpa no era de su padre. Axel era simplemente alguien con quien no podías comparar a los demás. Todavía no puedo entender cómo lo hizo, murmuró frustrada en el silencio. ¿Están sus sentidos embotados por algo? No hagas suposiciones, Ninfadora, reprendió Andrómeda. Tenía una expresión de dolor en su rostro. Ella sabía muy bien cómo lo hizo. Después de todo, su hermana había sido lo suficientemente amable como para arrancarle a la fuerza el recuerdo del incidente. Axel es diferente. Pero no en la forma en que piensas. Él siente todo ese dolor. Tanto como tú, dijo Andrómeda. Entonces, ¿cómo diablos lo soportó? Ninfadora no podía entender nada. Es su forma de pensar. Es lo que lo distingue de cualquier otra persona que haya visto. Con cada dificultad que ha enfrentado, mientras que las mentes de otros habrían sufrido reveses, él ha evolucionado. Ninfadora solo se quedó más desconcertada por eso. ¿Puedes explicarlo en inglés? Andrómeda chasqueó la lengua. Su hija debe haber recibido su estupidez de Ted. ¿Qué pasaba por tu mente cuando experimentaste ese dolor? Ella preguntó. Tonks tenía una mirada pensativa en su rostro. Yo, solo quería que se detuviera. Eso es todo lo que podía pensar. ¿Sabes lo que Axel estaba pensando en ese momento? No estaba prestando atención al dolor. No sentía lástima por su cuerpo. Su mente, en cambio, estaba llena de pensamientos de venganza. Contramedidas. Y. Un deseo abrumador de sobrevivir. Nunca consideró ceder. Sé cómo. Tonks quedó atónita. Andrómeda se encogió de hombros. Se llama enfoque selectivo. Consciente o inconscientemente, se ha entrenado para concentrarse en cosas que lo ayudan, en lugar de cosas que lo deprimen. ¿Entiendes lo que quise decir ahora? Muchas personas sufren dificultades. Y él tiene la mala suerte de ser uno de ellos. Pero ha logrado salir más fuerte con cada dificultad. Mientras que a la gente le agradamos, no aprendemos nada y en cambio nos debilitamos. Tú probablemente te descompondrás aún más rápido la próxima vez que pases por ese dolor. Ninfadora abrió la boca, pero no tenía palabras para refutar. Su madre tenía razón. Estaba aterrorizada de tener que volver a pasar por eso. No. No soy débil. Ella decidió. No puedo ser débil. Quiero ser tan fuerte como él.
Andrómeda puso una mano en su hombro. Sabes, debes tener cuidado con lo que deseas. Sus habilidades tienen un precio. Lo que pasaste hoy, probablemente él haya pasado por situaciones similares muchas veces. Ninfadora se estremeció al siquiera imaginar eso. Podía empatizar con Axel ya que ya había pasado por eso una vez. Debe ser una vida dura. Definitivamente lo fue. Cuando lo vi por primera vez, era solo piel y huesos. Numerosas cicatrices y heridas no curadas o parciales, fue doloroso verlas. Ninfadora recordó la figura de Axel, que estaba llena de figura robusta y músculos delgados mejor que los aurores, y no podía creerlo. En realidad, no tienes idea. Y sus nervios estaban completamente dañados debido a la exposición prolongada a la maldición Cruciatus. En esa condición, de alguna manera se había arrastrado hacia San Mungos. Ninfadora se miró a sí misma, que estaba sentada en una silla de ruedas después de una sola picadura. La comparación es realmente imposible. Al mismo tiempo, Daphne, Martina y Akiko también estaban sentadas no muy lejos. ¿Cómo lo encontraste? Preguntó Daphne a Martina y Akiko mientras esperaban mientras la operación de Axel aún estaba en marcha. Ya han pasado algunas horas. Martina vaciló. Obtuvimos las coordenadas de teletransportación de los rastros que dejaron los secuestradores cuando usaron el portal. Daphne suspiró. Gracias por ayudarlo, dijo en agradecimiento. Pero también estaba el sentimiento de inferioridad. Esperaba poder ser más competente. Esperaba poder estar allí para él. Akiko se burló de sí misma y Martina rápidamente sacudió la cabeza. No. Te equivocaste. En primer lugar, no habría sido secuestrado en el lugar si no fuera por nuestra incompetencia. Perdió todo su poder de combate salvándonos. Martina se llevó una mano al pecho. Y yo personalmente estaría encantada de ayudar en todo lo posible, dijo sinceramente. ¿Es eso así? La voz de Daphne contenía una traicionera reprimida. Ella lo sabía. Esta chica es una enemiga. Miró a Martina con una pizca de cautela. Martina no notó nada malo. Ella asintió fácilmente. Por supuesto. Ya le debo demasiado, sin contar las 2 deudas de vida que le debo. Martina se estaba hundiendo cada vez más en sus deudas, e incluso si de alguna manera pudiera pagarlas todas, todavía querría seguir ayudándolo. Sin embargo, no creo que alguna vez pueda devolverle el dinero. Axel rara vez necesita ayuda. Incluso hoy, todo lo que hicimos fue recogerlo. Él ya había matado a esos 2 antes de que llegáramos. Akiko asintió ante eso. Para ser honesto, éramos más un obstáculo que una ayuda, murmuró con frustración. Daphne estuvo de acuerdo. Sí, tu llegada realmente nos alarmó a ambos. Tuvo que cortar la llamada porque pensó que habían llegado más enemigos. ¿En serio? Lo siento mucho, pero entonces los ojos de Martina se abrieron como platos. Espera, ¿estaba de guardia contigo antes de que llegáramos? Ella preguntó sorprendida. Daphne suspiró. Sí, y también fue una llamada muy importante. Tenía mucho de qué hablar con él. Un ceño fruncido estropeó el perfecto rostro de Martina. Esto no parece correcto. En ese momento ella estaba enloquecida, completamente traumatizada, porque Axel la había dejado con la mano cortada. ¿Y la persona a la que llamó primero fue Daphne? Por alguna razón, sintió una sensación desagradable en el pecho al pensarlo. Saltaban chispas entre Daphne y Martina. Pero en ese momento, la ministra Black, que acababa de terminar de atender los asuntos urgentes, regresó a la aislada zona VIP, haciendo que todos se calmaran con solo su presencia. Bellatrix frunció el ceño tan pronto como vio a Daphne. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó, dando un paso adelante. Daphne no retrocedió. ¿Porque estoy preocupado por Axel? Bellatrix negó con la cabeza. ¿Quién la llamó aquí? Preguntó al resto de las mujeres que estaban alrededor. Martina levantó lentamente la mano. Solo le estaba informando que Axel estaba bien. Bueno, cuando llamó, Daphne vino sola. Tú. Bellatrix señaló con el dedo a Daphne. Fuera. Ahora mismo. Puede que hayas sido su amigo en aquel entonces, pero Axel hace tiempo que dejó de salir contigo. No voy a correr riesgos con la seguridad de Axel. Daphne parecía completamente desconcertada. ¿Quién diablos eres tú para tomar decisiones sobre la seguridad de Axel? Axel te detesta por alguna razón, y ni siquiera lo conoces. No te confío su seguridad a ti. La magia de Bellatrix estalló. Escucha, pequeña perra, tengo 3 deudas de vida con Tristanunt, el padre de Axel. Tengo en mente sus mejores intereses. Y tú no puedes hablar sobre la seguridad de Axel, lo que tu propio padre le hizo.
Los ojos de Daphne se abrieron como platos. ¿Qué se supone que significa eso? Ella preguntó. Oh, ¿no lo sabes? Tu querido padre lo sometió a 10 minutos de tortura solo para divertirse. ¿Y te atreves a hablar de la seguridad de Axel? El tiempo pareció detenerse cuando las palabras dejaron a Daphne momentáneamente dispersa. No, murmuró. Bellatrix no tuvo tiempo para esto. ¿Vas a ir o no? No hay manera de que le permita acercarse a la hija de un lunático tan enfermo en un momento como este. En serio, no puedo entender por qué se molesta ni siquiera en salir contigo. Bella. Se suponía que eso era secreto. Exclamó Andrómeda, escandalizada. Esto podría identificar a Axel como un asesinato. Sin mencionar lo mal que debe sentirse la chica ahora mismo. Se interpuso entre Bellatrix y Daphne. Realmente lamento lo que dijo, querida. Ha estado terriblemente paranoica después de saber el peligro que corre Axel por su culpa. Pero Daphne no estaba escuchando en absoluto. Sus ojos todavía estaban muy abiertos como si hubiera visto un fantasma mientras intentaba comprender completamente lo que acababa de escuchar. Daphne comenzó a alejarse. Ella no podía quedarse aquí. Ella no podía permanecer cerca de él. No después de saber que su tortura fue culpa de ella. Varios días después, Axel finalmente abrió los ojos. Aún vivo, pensó aliviado. Esperaba que la vida fuera más fácil ahora. Y corte pronto traeré el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó el video.